Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 10 y el título de la lección de esta semana es El tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a hablar de la experiencia que está registrada en Hechos del capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21 y el versículo 16. Y el texto clave está en Hechos 20, 24 y allí dice lo siguiente: pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué tremendas palabras expresadas por el apóstol Pablo delante de una situación difícil en su ministerio. Y el tercer viaje misionero de Pablo fue más o menos alrededor de los años 53 al 56 después de Cristo. Y tuvo 4 propósitos específicos. En primer lugar, fue fortalecer las iglesias que habían sido establecidas en el primer viaje y en el segundo viaje misionero, Hechos 18, 23. En segundo lugar, cumplir su promesa de volver a Éfeso, según Hechos 18, 21. En tercer lugar, recoger una ofrenda especial para los judíos pobres que estaban en Jerusalén, según Romanos 15, 25 al 27. Y finalmente, entrenar y enviar misioneros a otras partes del mundo, Hechos 19, 20. Vamos a tocar 2 asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre el encuentro con Apolo y en segundo lugar, la interacción con el paganismo, que fue uno de los énfasis de este viaje. En primer lugar, entonces, el encuentro con Apolo. Pablo comenzó a recorrer las regiones de Galacia y también de Frigia. Y mientras se dirigía hacia Éfeso, un creyente judío llamado Apolo llegó a esta ciudad. La pregunta es, ¿quién era Apolo? Probablemente era uno de los primeros discípulos de Jesús. Entonces Lucas 18, 25 se refiere a él como un hombre instruido en el camino del Señor. Qué lindo, ¿no? También habla de que tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente acerca del Señor. Y ahí está la experiencia de este hombre, pero tenía una dificultad. No conocía el bautismo posterior al Pentecostés. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan antes del Pentecostés y el bautismo después del Pentecostés? 2 cosas fundamentalmente. En primer lugar, el bautismo después del Pentecostés era de naturaleza específicamente relacionada con Jesús. Era administrado en el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, estaba asociado con el don del Espíritu Santo. Ahora, una cosa es importante poder resaltar en este momento. La validez del bautismo de Juan no podía ser negada. Hacerlo así significaría negar la naturaleza preparatoria del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, por esta razón, aunque el propio bautismo de Apolos por Juan continuaba siendo válido, tenía un problema significativo. No armonizaba con la naturaleza de la redención, porque no estaba Jesús y el Espíritu Santo. Por esta razón, en este caso, no era un rebautismo, sino el bautismo legítimo para los creyentes posteriores al Pentecostés. Un segundo asunto está relacionado con la interacción de Pablo con el paganismo. En su primer viaje, Pablo y también sus compañeros predicaron principalmente, ¿dónde? En las sinagogas. Y el público que asistía a sus predicaciones eran generalmente los judíos, también los prosélitos judíos y los que tenían un temor de Dios y que vivían alrededor de las sinagogas. En el segundo viaje misionero de Pablo se puede notar un esquema parecido hasta que finalmente Pablo llega a Corinto, donde él se queda 1 año y medio. Hasta ese momento el apóstol Pablo no había emprendido esfuerzos significativos para poder alcanzar a los paganos, pero en Corinto él decidió ser más intencional en esta relación con este público. Entonces, pero esto requeriría sin duda alguna
más tiempo, más dedicación. Por eso él se queda tanto tiempo allí. Además de que esta ciudad estaba ubicada en un lugar estratégico, por agua y por tierra. Ahora, en el tercer viaje misionero, Pablo es más específico en su esfuerzo de evangelizar a los no judíos. Entonces, vamos a describir el trabajo realizado en Éfeso, donde Pablo se queda en aquel lugar por 3 años, según Hechos 20:31. Éfeso estaba ubicada en la costa occidental de Asia. Allí habitaban más de 1/3 de millón de habitantes. En Éfeso parece que Pablo sintió los desafíos del paganismo aún más intensamente que en Corinto. Él refiere esto en 1 Corintios 16, 8 y 9. Y según Lucas, al principio el mensaje de Pablo muestra que dio algunos resultados, ¿no? Muchos voluntariamente comenzaron a destruir sus libros de magia y comenzaron a dejar de creer en aquellos dioses paganos. Hechos 19, 13 al 19. Pero un tiempo más tarde, un platero llamado Demetrio, fabricante de pequeñas estatuillas, organizó un motín en contra de Pablo y también de sus asociados. Imaginen ustedes, casi llenaron ellos el famoso anfiteatro de Éfeso, que tenía lugar para 25,000 personas sentadas. La gente gritaba de forma tal vez rabiosa, repetidamente, casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Si no fuera por la ayuda de los amigos y la intervención de Dios, el apóstol Pablo pudo haber sido muerto en aquel tumulto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, un aspecto importante es que en aquel tiempo en que Pablo predicaba en aquellas regiones, todo el mundo tenía derecho de exigir, de tener una religión, siempre en cuando esta religión fuese antigua, ancestral y mostrara respeto a los otros dioses. El problema era que los judíos no reconocían a otros dioses e insistían que su Dios debería ser el único que podría recibir adoración. Ellos basaban todo esto en Éxodo 23. Y este exclusivismo religioso era ofensivo para los paganos y trajo como consecuencia duras críticas y persecuciones. ¿Y qué piensas de este asunto? ¿Puede acontecer hoy también? Allí donde estás, yo quiero hacerte un desafío. Sé una bendición de Dios para los demás. Lleva esa preciosa semilla del Evangelio a tus vecinos, amigos y a aquellas personas que te rodean. Y como el apóstol Pablo, tú puedas decir: esta es mi misión y esto estimo como más precioso delante de todo lo demás. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que se levantan en tu nombre y salen para presentar este mensaje de esperanza a los demás. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden que estamos ya cerca de la gran celebración del Día Mundial de la Escuela Sabática y cumpliremos ahora 165 años de historia. Que Dios te bendiga. Recuerda nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.